Claro, y sube muchas cosas como que tienen, no sé, compromiso con temas sociales y demás, entonces comparte muchas cosas así. Y bueno, cuando me puse a investigar un poco más, la verdad que esta chica rapera como que es un video que se viralizó por todos lados. Incluso hace un cover de la canción Anaconda de Nicki Minaj, que es la rapera estadounidense. La verdad que el tema no lo conocía por Nicki Minaj, lo escuché ahora cuando escuché a la chica. Y de lo que habla particularmente es de una empresa de fabricación de mercurio que pertenece a Unilever, que se instaló en India hace 14 años, que bueno, justamente por los reclamos se tuvo que ir, y que posterior a eso, o sea, dejó toda la tierra contaminada, y los reclamos de esta chica es para eso, ¿no? Para que Unilever se haga cargo de todo el desastre que dejó y la contaminación que quedó en la tierra. Lo que hice, el video está subtitulado en inglés, y ya pasó en otras materias por ahí que hay algunos que no entienden, no los subtitulé todos. ¿Te tomaste el laburo de subtitularlo? Sí, o sea, es muy casero. Sí, Digo, sí, los sí, que está saben bien. inglés no se pongan exigentes porque está el subtítulo. Más o menos, sí, está claro, bien. pero traje algo como para que se vea lo más importante. Lo reparto así entre... si lo quieren. Bueno, igual está el video, ¿no? Sí, Handai. Kodaikanal won't, Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down till you make amends now. This is the story of Kodai's frustration. He was at the princess of hill stations. Unilever came and left devastation as they exposed the land to contamination. So here's the story. They set up a thermometer factory where workers handle toxic mercury. They dump their waste in the local shrubbery. Now that's some toxic shit. By the way, when they say that the factory was safe as day, they don't trust a word of what the workers say. What about the polluting, the mercury poisoning, it's life-threatening, there's kids suffering. Poison in the soil, you don't have a soil, your cleanup was a sham. There's poison in the air going dum to the dum dum. Kodaikanal won't, Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down till you make amends now. Unilever, clean up your mess. Unilever, clean up your mess. Unilever, I said clean up your mess. Clean up your mess, that's right, clean up your mess. Unilever has been hiding behind their fake PSAs and Pepsodent smiles. They've washed their hands off Kodak with Lifebuoy. There's nothing fair or lovely about this trial. But this is real. Prolonged exposure got many, many killed. There's children born being seriously ill. The environment is polluted still. Now that's some toxic shit. By the way, when they say that the factory was safe as day, they don't trust a word of what the workers say. What about the polluting, the mercury poisoning, it's life-threatening, there's kids suffering. Poison in the soil, you don't have a soil, the cleanup was a sham. There's poison in the air going dun 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 dun. Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down until you make amends now. Bueno, y después está obviamente el PC, ¿no? Para firmar y juntar firmas. Es una especie de ONG de la India, muy chiquita, pero bueno, se encarga de todo esto, y la rapera esta se ve que se interesó, e incluso Nicki Minaj, ¿no? Que es la que canta el tema original, lo publicó, o sea, la verdad es que tuvo va con un suceso en las redes sociales. ¿Y por qué lo traje? Se viralizó. Sí, se viralizó. Bueno, y me pareció interesante traerlo porque Unilever es una empresa muy grande que casi todos la conocemos, obviamente, y hace poquito también vi que estuvo dando, por ejemplo, charlas en la Universidad de Morón sobre la contaminación, y ¿no? Como que me chocó un poco el hecho de haber encontrado esto, y después es una empresa que da charlas sobre cómo mantener el ecosistema y demás. Y bueno, estas son las cosas que puede pasar justamente cuando las empresas
riesgo de operar en el extranjero es una desventaja que tienen absolutamente todas las empresas que van a otro país y que no son oriundas de ese lugar. Entonces, a ver, esta desventaja se manifiesta en dos dimensiones. Por un lado, también ya lo había hablado un poco Cami, y no sé si el profe lo dijo, las empresas con qué desventajas cuentan. Obviamente van a un país donde las empresas locales ya saben cuáles son las reglas del juego. A ver, por ejemplo, una de las cosas que se nombró en uno de los primeros días de clases cuando hablábamos de China, que los empresarios chinos por ahí vienen acá y se sorprenden o no entienden los mecanismos de los gremios y demás. En cambio, bueno, o sea, los países de acá están acostumbrados a su moneda corriente, o sea, todos los empresarios saben que van a tener por ahí huelgas o van a cerrar fábricas y demás cosas que los chinos quizás no entienden porque en su país tienen una mano de obra quizás más sometida o distinta. Bueno, esa es una de las desventajas. Y después, por otro lado, aunque teóricamente hablamos de una globalización donde todos los países se aceptan y donde está bueno poder ir a otro país, incursionar, en realidad las empresas locales continúan discriminando a las empresas extranjeras y sería preferible para ellos que no vinieran a su mercado y que se mantuvieran en su lugar. Esa es otra desventaja. Entonces, hay zonas en el país que por ahí no permiten que vengan empresas extranjeras como claro, los productos regionales, algo así. Sí, más allá de cualquier empresa, por ejemplo, Villa La Costura, no sé si conocen, en mi sitio no permite que ingrese ninguna empresa extranjera. Por eso ustedes van a ver que no hay no hay McDonald's, no hay estación de servicio, solamente creo que está IPF, no hay ningún otro café que no sea nacional. O sea, no permiten, Cierto, sí, sí. no permiten que, es parte del principio, no permiten que vengan empresas extranjeras, ningún tipo ni franquicia ni nada, o sea, son todas cosas de acá, Autóctonas, sí, todo nativo. Sí, no sé, bueno, recientemente en Ramos había un bar muy conocido que estaba en una esquina y pusieron enfrente Starbucks y el bar, no sé si lo conocen, se llamaba Clever y lo cerraron. La verdad que me dio mucha lástima por eso, ¿no? Porque viene una empresa, es algo de acá, seguramente quizás hay gente de la zona, algo así, y bueno, por ahí como... Sí, yo como pasaba todos los días por ahí y además Starbucks no me gusta mucho, entonces digo, mirá cuánta gente que hay, cada vez veía menos gente. ¿Es el de enfrente que está? El que está así enfrente, justo ahí, cada vez veía menos gente, hasta que un día vi que decía alquila y dije, no, no te lo puedo creer. Pero bueno, esas son cosas, ¿no? De permitir, o sea, primero de un país, de una empresa que se quiere internacionalizar y después cuáles son los efectos en los países que tienen que recibir esa empresa. Creo que San Rafael también tiene esa modalidad que te acabo de decir, porque me llamó mucha atención. Estábamos buscando un McDonald's y no encontré un McDonald's. Digo, ¿qué puede ser? Y Que no porque haya? son todas Y ciudades ahí- que lo que digamos desarrollan es lo regional. Y lo que me llamó la atención es que está todo muy armado, un restaurante de comida rápida que simula ser un McDonald's o un Burger King o lo que sea, que no es una franquicia, no sé cómo se llamaba, pero me llamaba mucho la atención, digo, y estaba lleno de gente, no es que la gente no come hamburguesas, sino que el municipio no permitía ingresar hoteles extranjeros o franquicias. Bien. Bueno, o sea, entonces con todas estas cosas en contra, ¿por qué una empresa
internacionalizarse o nacen para internacionalizarse. Bueno, ¿sí? recién le decía a Joy del caso de Guaymallén que leímos cuando preparamos el trabajo, que estábamos buscando qué competidores posibles había y a dónde se podían internacionalizar. Y Guaymallén decía que no se iba a expandir porque no podía, con el mercado interno no llegaba a abastecerlo del todo y tenían tanto trabajo con el mercado nacional que por eso no se iban al exterior. Sí, ahora a partir de ¿vieron la pelea de Chino Maidana? Sí, que sacó el alfajor y entró el Bueno, eso hizo que las ventas, o sea, al menos la intención de compra crezca mucho a nivel mundial y luego Guaymallén estaba empezando a pensar en... Yo el otro día fui a comprarme una. O sea, yo me comía, cuando era chica me comía un Guaymallén y palitos. Era, mezclaba lo salado del palito y después me tenía que comer siempre un alfajor Guaymallén para bajar todo lo salado que me había comido. Pero el Guaymallén es muy rico, o sea. Sí, es rico, rico. Para mí me gusta más el Capitán del Espacio. Yo prefiero, me quedo con los de la Recoleta. No sé, yo estaba hablando, o sea, Es Nirvana, viste, que Ahí está más tipo las cachapas. es más artesanal, Son más potentes. eso obvio, yo prefiero el campito no, como es el cachazo. Ah, el Cachapaz. Uruguay importa, Es el más rico. exporta alfajores acá a Argentina, Punta Alta, Blanca, qué sé yo, y es muy conocido. Yo no soy gran consumidor de alfajores, pero sí, en el banco se ve mucho Cachapaz. Mejor que ir dando. Ahora salió de arroz también, Cachapaz. Sí, O sea, yo compro Sí, bastante. hace poco uno Me de... engaño de que no engordo. No, y hace poco probé uno con pochoclo, que me pareció un asco, pero bueno, no sé. Ah, sí, yo lo comí. Sí, no me gustó mucho, pero me resultó raro que había Es que lo único rico es el baño de chocolate que tiene. Sí, porque el alfajor no sé, de no. chocoarroz y demás que ahora sacó la opción con pochoclo en vez de tener arroz. Mira, raro. Pero bueno. Bueno, fíjense esas innovaciones, ¿no? A ver cómo resultan al paladar. Sí, seguramente te ha dicho viral. Yo se lo probé. Bueno, Bueno, ¿ven lo que trae Joy acá de los distintos tipos de internacionalizaciones? Cuando yo les hablaba de internacionalización reactiva, proactiva, esto es otra forma similar de ver lo mismo. bueno, una vez que se tomó la decisión de internacionalizarse, las empresas deben pensar dónde, cuándo y cómo. Y para, o sea, el dónde, el cuándo y el cómo va a estar fundado justamente en lo que estuvimos viendo las otras exposiciones, que era bueno, la visión basada en la industria, la visión basada en los recursos, y la visión basada en las instituciones. Por ejemplo, vamos a ir a la consideración basada, bueno, fortuna de la industria. ¿Qué es lo que pasa? A ver, por ejemplo, la rivalidad entre, vamos a ir primero con las 5 fuerzas del porno, ¿no? Por ejemplo, hay 2 empresas que son líderes, o sea, que están en un mercado oligopólico en un país, ¿no? Entonces, una de las empresas dice, yo quiero ir a invertir en X país que todavía no hay ninguna empresa que haya llegado, como nos pasa a nosotros con los alfajores. Hay países en donde no hay alfajores directamente, no hay nadie que produzca, no hay nadie. O sea, esa sería una buena opción, ¿no? Entonces tenemos a Habana, por ejemplo, que es uno de los líderes acá, y después tenemos a la Liga, por ejemplo. Supongamos que ninguno de los dos conquistó, o sea, que fue a el Líbano, pero los dos están en planes. Pues, ¿qué pasaría si Habana dice, tiene un proyecto de acá a un año para incursionar en el Líbano? Bueno, posiblemente la Liga ahí vaya a tener que pensar 2 cosas. Uno, esperar a que vaya Habana y decir, bueno, Habana abre el mercado, ya instala lo que es un alfajor, no hace falta después introducir, ¿no? O sea, explicar qué es y invertir tanto en publicidad. Y después puede tener otra opción y decir, no, lo voy a hacer antes del año para ser el primer alfajor que llega al Líbano. Entonces, que después los libaneses digan, bueno, no, yo consumo alfajores en la Liga y a Habana les resulta algo raro. Esa sería una de las cosas que tienen que ver con la rivalidad. Después tenemos las barreras de entrada, obviamente que decíamos antes, cuando mayor competencia hay en un sector, quizás van a haber más empresas que quieran ingresar y eso también va a modificar el dónde, el cuándo y el cómo. Después, el poder de negociación de los proveedores. Esto pasa mucho en las industrias de extracción, ¿no? Si hay algún proveedor que pertenece a algún lugar o algún país que no es muy estable, yo como
Venezuela y el petróleo. Posiblemente haya empresas como Shell o demás y que ellos quieran, ¿cómo se dice? Ir hacia atrás y quieran ir ellos y poner fábricas demás que extraigan el petróleo. Después lo mismo sucede con el poder de los compradores. Apple, por ejemplo, fue una empresa que se integró hacia adelante. ¿Por qué? Porque veía que quizás la venta de los iPhones, qué sé yo, en distintos supermercados no, pero en los shoppings y demás, no era la venta que ellos estaban esperando o cómo la querían hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos decidieron poner sus propias tiendas. Esa es otra forma de, obviamente, cómo, cuándo. Integración, ¿qué decir? Sí, o sí, integración. Uso de detalle. Y los productos o servicios sustitutos también van a influir, ¿no?, en el dónde y el cómo. Uno de los ejemplos que daba justamente era de la tecnología, ¿no? Por ahí al principio todos usábamos cámaras, solamente que eran cámaras y nada más. Después aparecieron los celulares con cámaras y así sucesivamente, cada vez va avanzando la tecnología. Y estos productos que son sustitutos, o sea, el celular ahora es sustituto también de una cámara, generan en las empresas un interés en internacionalizarse, porque dicen, bueno, vamos a ver aquel país que están comprando cámaras y nosotros les vamos a ofrecer algo nuevo, algo innovador, y bueno, entonces ahí obviamente van a ir así. Después aparece, bueno, las consideraciones basadas en los recursos. Las empresas deben observar el valor que tiene, la singularidad. La imitación justamente es algo que puede ir a favor o en contra de la internacionalización. ¿Por qué? A medida que una empresa ocupa más países, o sea, se extiende más, también van a haber más países que conozcan ese producto y que posiblemente lo quieran copiar. O sea, que la imitación, hay algo que se llama el riesgo de la difusión, que justamente es eso, ¿no? O sea, como empresa uno puede patentar y demás, pero obviamente van a aparecer otras que van a copiar. Réplicas locales, digamos. ¿Cómo? Una réplica local, claro. Entonces eso también es un riesgo de a dónde ir. Bueno, si por ejemplo es un país que tiene mano de obra para poder copiar o demás, y no sé si conviene ir y que se enteren. Yo el otro día les contaba que Argentina es uno de los países precursores y importantes en todo lo que es tecnología para siembra directa, o sea, la maquinaria agrícola de siembra directa se llama no-tillage technology, que aprovecha bien el recurso hídrico para ser más eficiente, ¿sí? Es una tecnología que la Argentina conjuntamente con algunos países más tiene y muy desarrollada. Los rusos importan las máquinas argentinas a otra parte del mundo, las desarman y las quieren reconstruir y quieren fabricarlas ellos. Hacen unas macanas bárbaras todavía, eso se llama ingeniería inversa. Lo que trae Joy es eso, la posibilidad y el know-how que puede ir desarrollando con el paso del tiempo, porque Rusia en algún momento lo va a lograr, de perfeccionar la ingeniería inversa. O sea, descubrir cómo está fabricado ese producto y poder replicarlo. Bien. Y después tenemos las consideraciones basadas en las instituciones, tenemos los riesgos regulatorios, las barreras comerciales y los riesgos cambiantes. Por ejemplo, primero nos pasamos hablando ya del cambiario, sí. se refería a Leandro. Los riesgos regulatorios, bueno, básicamente esto tiene que ver, ahí habla de la obsolescencia, no se llega a ver, pero la obsolescencia de la negociación, ¿qué es lo que suele pasar? Por ahí una empresa multinacional llega a un país y negocia con el gobierno, le exige quizás le pide algún tipo de protección de los derechos de propiedad, de las utilidades, le pide quizás algún incentivo. El gobierno acepta. ¿Coima decís? No. Un incentivo. Facilidades. El gobierno por ahí acepta, la empresa se instala, funciona todo bien y después algunos sectores de la política empiezan a decirle a los que están en ese momento en el gobierno, che, le estamos dando demasiadas facilidades a esta empresa. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues empezar a ponerle impuestos o demás cosas y hace que justamente esa negociación inicial se convierta en algo totalmente obsoleto. Algo no pasó así, pero algo así sucedió con DF y bueno, ¿no? Que terminó con la expropiación. Eso se llama, que dice yo, se llama cabildeo o lobby, ¿sí? Pasa mucho en los Estados Unidos también, con los congresistas. ¿Eso por qué? Porque los miembros del Poder Legislativo, ¿sí? En el caso de, imaginen los diputados, los senadores,
obviamente que va a tener que defender todo lo que tenga que ver con la cuenca, ¿sí?, láctea o con los intereses de las economías regionales de Santa Fe, el de Córdoba lo mismo, el de Tucumán lo mismo. Entonces cualquier cosa que pase que pueda atentar o detentar contra el desarrollo de esa economía regional por la introducción de fuerzas extranjeras, y el tipo va a tener que representar a su pueblo y va a tener que responder por su provincia. Lo que yo hice, ojo, hay negociaciones. ¿Cómo era la ¿Sí? papelera esta de Uruguay? La de Fraiventos, sí. Entonces, esto que trae, no está presente en todo el mundo y tiene que ver con lo que se llama políticas de cabildeo de lobby, a ver quién tiene más fuerza y cómo negociamos para conceder concesiones y cuándo no se puede. Y eso sucede a nivel congreso generalmente, sí, bueno, a nivel política general. Bueno, por ejemplo, después de lo que pasó acá, podría pasar que alguna empresa que tenía pensado venir a la Argentina la haya pensado 2 veces porque dijo, ya, sí. Porque tenemos un marco regulatorio astringente. Entonces, ¿sí? ahí justamente vuelvo de nuevo a remarcar, influye en el dónde, en el cuándo y en el cómo, por esto, ¿no? Después tenemos las barreras arancelarias, que, bueno, ya lo vimos. Ya hablamos largo y Las tendido. arancelarias, que me pareció interesante, que un detalle que Japón cortaba los tulipanes que llegaban de Holanda con el pretexto de verificar que no tuvieran, no sé, que no estuvieran infectados o algo así. Y bueno, eso también, o sea, obviamente exportar a lo que se sabe que en el momento que va a llegar al país va a sufrir algún tipo de daño, de perjuicio, algo así, y también seguramente para la empresa va a implicar una decisión más, va a evaluar más la idea de ir a ese lugar. Y los riesgos más cambiarios, que también ya lo vimos. Bueno, justamente, ahora sí voy a dónde entrar. Tenemos 2 cuestiones a tener en cuenta cuando pensamos en dónde entrar. Los objetivos estratégicos de la empresa. Por ejemplo, si estamos buscando recursos naturales, vamos a ir a algún país que nos permita extraer esos recursos, a algún país que tenga, bueno, hablábamos antes de Venezuela, también podríamos hablar como nos tocó a nosotros en la exposición anterior de Irán, que tenía petróleo. Bueno, después tenemos, depende, si se busca mercado, por ejemplo, Estados Unidos podría ir a China, que tienen una gran cantidad de consumidores. Los chinos quieren ser como los estadounidenses, así que por ejemplo ahí sería un buen mercado para ir y vender todas las cosas que se venden en Estados Unidos. Si lo que buscan es eficiencia, también lo mismo, van a tener que ir a algún país donde les permita llevar adelante investigación y desarrollo. Y lo último es búsqueda de innovación. O sea, teniendo todo esto en cuenta, los objetivos de la empresa se va a pensar hacia dónde quiere ir. Y después tenemos las instancias culturales, que también habían hablado los chicos, que había tocado Marcos y a Gonza. Y hay 2 escuelas con respecto a esto. Una de las escuelas dice que generalmente las empresas van primero a aquellos países con los que tienen una mayor cercanía cultural. Y que una vez que están más cómodos y quizás que se relajan un poco más, pueden abrirse a demás países con los que la distancia cultural ya no es tan cercana. Y después hay otra escuela que considera que en realidad no importan las distancias culturales y que lo que más importa son los objetivos estratégicos. Si, reitero, si soy una empresa que quiero conseguir petróleo, no me va a interesar ir a buscar un país con el que tenga quizás cercanía cultural. Si Irán es uno de los países que más tiene yacimientos petrolíferos, y posiblemente no me va a interesar y me voy a dirigir. Lo vieron en la presentación que terminó en el otro día. Claro, por eso digo que el uso que eso era de cambio en realidad, pero bueno, a todos nos tocó Siria, bueno, países Claro, así. y justamente era ese el caso. Claro. O al menos las conclusiones que sacaba el autor. Y bueno, y eso ya no es mío. Bueno, y después en realidad lo que queda es la parte del cómo entrar, perdón, me estoy poleando. Es el tuyo. No sé quién es, dice. Perdón, lo estoy poleando. Que quería ver, pero me acordé que no había puesto el otro. Bueno, después lo que queda en realidad es el cómo, que una de las formas era lo que hablamos, lo que hablaban antes, sobre las franquicias, entrar con una franquicia, entrar con una licencia, el cómo y dónde, cómo y cuándo. Bueno, obviamente también depende de si se va a esperar, lo que decía antes, si se va a esperar
Claro, de la rapera después pásenme. Bueno, después suban la fanpage. ¿Quién sigue, chicos? Ese es el lugar donde estaba la fábrica. Ay, que está cómodo. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la definición de las alianzas estratégicas y las redes. Ese es el mío. Bueno, las alianzas estratégicas son acuerdos de cooperación entre empresas. Acá en el tema que vemos, podemos ver cómo estas alianzas están en el medio de lo que son las transacciones de mercado y las fusiones y adquisiciones. Por un lado vamos a tener alianzas no patrimoniales, como por ejemplo el marketing conjunto, los contratos de investigación y desarrollo, el proyecto llave en mano, que un poco estuvo hablando Joy, distribuidor estratégico y licenciamiento y franquiciamiento. Y después por lo que son, digamos, las patrimoniales, vamos a tener inversiones estratégicas, que es una empresa invierte en otra, después participación accionaria cruzada, como que invierten entre ellas, y después el joint venture, que sería como constituir una nueva empresa, una nueva sociedad. No sé por qué bueno, y lo que son las redes estratégicas también son alianzas formadas por grupos de empresas que compiten con otro grupo de empresas y también se las conoce como constelaciones. Ahora vamos a hablar un poquito del modelo integral de alianzas y estratégica de redes. Bueno, ¿qué pasa? Cuando uno crea alianzas tiene que tener determinadas consideraciones, como por ejemplo, algunas van a estar basadas en la industria, otras basadas en lo que son las instituciones y otras en los recursos. Las consideraciones basadas en la industria vamos a tener colaboración entre rivales. Bueno, estas son las alianzas, digamos, que llevan a cabo los mismos competidores, que por ejemplo a veces se juntan por un motivo en específico, lo que no quiere decir que no sigan compitiendo en otros aspectos. Un ejemplo que daba el autor era el de BMW y Mercedes, que conjuntamente llevaban adelante una investigación de tecnología ecológica, pero bueno, sí, después en otros aspectos ellos seguían compitiendo. Después tenemos las barreras de entrada y escalas por alianza. ¿Qué pasa? Las barreras de entrada son principalmente para empresas individuales, pero cuando se forman estas alianzas, que a lo mejor se juntan dos empresas, lo que hacen es escalar estas barreras. El libro también menciona un ejemplo entre Nestlé y Coca-Cola que quería incursionar en lo que es el mercado en Japón con las bebidas calientes. ¿Qué pasa? Uno de las empresas, digamos, más poderosas de Japón, que tenía un expertise muy amplio, bien podía competir contra Nestlé porque tenía una cadena, digamos, de distribución más grande, y también podía competir contra Coca-Cola. Pero ¿qué pasa? No pudo competir con las dos juntas, con esas dos fuerzas juntas. Porque ¿qué pasa? También al unirse se reducen los costos y el costo de riesgo es mucho menor. Después tenemos las alianzas verticales ascendentes o descendentes con proveedores y compradores. Bueno, estas alianzas consisten en ¿qué pasa? Como veníamos estudiando hasta hace poco, esto lo veíamos como una amenaza. Siempre lo veíamos como una amenaza a los proveedores y a los compradores. Pero bueno, lo que habla el libro es que se puede establecer una alianza a lo mejor con un grupo pequeño de proveedores, por ejemplo, en un contrato a largo plazo, y esto hace que se eliminen las asperezas en lo que es la negociación de precios y, digamos, sería como una relación win-to-win, porque ¿qué pasa? El proveedor va a trabajar más seguro, va a realizar inversiones y me va a entregar mejores productos. Bueno, lo mismo, así con